Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 13 de junio de 2021. El mensaje se llama ¿Conformado o transformado? Oramos y deseamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, es una bendición estar otra vez con ustedes aquí de nuevo, con todos. El día de hoy vamos primero al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias nuevamente por tu bondad, tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que nos ayudes a serte fieles a ti, Señor, que escuchemos tu palabra mientras abrimos tu libro. Gracias, Señor, por tu guianza. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, versículo 38. Para comenzar la lectura dice así. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y sigue hablando nuestro Señor. Quise leer estos pocos versículos aquí esta mañana. Son algunas de las enseñanzas básicas de nuestro Señor Jesucristo. Él trata de instruirnos. Es muy fácil tomar estos versículos y convertirlos en una regla o una ley, pero el verdadero propósito por el cual Él nos dio estas enseñanzas es para que aquellos que deseamos seguirlo podamos tener el Espíritu de Cristo, la actitud que Él tendría si estuviera aquí, el amor que Él quisiera que tuviéramos, ¿sí? O sea, podemos pensar en esto, ¿verdad? Cuando alguien nos pide un favor o incluso nos obliga a hacer algo, lo primero que queremos hacer es pelear, alebrestarnos, pelear, resistir. Y ese es natural. Pero él dice, ¿qué quiere enseñar? En vez de tener esta actitud de resistencia, más bien una actitud de ceder, de rendir, ¿verdad? Y lo que hace es que cambia la cosa. Tal vez no cambia la situación muchas veces, porque lo que quisiéramos sería cambiar a esa persona que nos hizo eso,
¿verdad? Y pensamos en cuán equivocados están, o cuán malos son, o cuán extraños son al pedir algo extra de nosotros, o algo especial, o al tratarnos de esa manera. Entonces nuestro enfoque va a ellos y a tratar de resistirlos, a tratar de corregirlos, pero muchas veces el verdadero problema somos nosotros, y Jesús quiere trabajar en nosotros. Es allí a donde Él pone el dedo. Aquí están estas enseñanzas, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo mal, una de las cosas que Jesús trata de enseñar, de impartir y de instalar, y que tiene mucho que ver, o es una parte integral del Evangelio del Reino, es levantarse por encima de las cosas de este mundo, levantarse por encima de lo que incluso parecería razonable o justo, y vencer. Esa es la idea del cristianismo. El cristianismo no es un conjunto de reglas de haz esto y no hagas aquello. No, Jesús nos quiere enseñar a levantarnos por encima de este mundo y vencer. De tal manera que cuando alguien nos golpee en la mejilla, ¿verdad? Quizás tengamos la suficiente fuerza, o seamos lo suficientemente grandes, o rápidos, o hábiles, como para entrar en acción, ¿verdad? Pelear, corregir, enderezar la situación e incluso tratar de poner a esa persona en su lugar con nuestra propia habilidad, vencerlos de manera humana, pero eso nos deja en el mismo nivel que ellos, que el mundo. Así es como el mundo responde a las cosas. Se defienden a sí mismos, se encargan ellos mismos, se protegen ellos mismos. Pero Jesús nos está enseñando que hay un plano moral y espiritual mucho más elevado y podemos levantarnos por encima de eso, de tal manera que cuando alguien nos golpea en una mejilla, en vez de golpearlos de vuelta, ¿verdad? Y sucumbir a ser como ellos, podemos poner la otra mejilla, podemos orar por esa persona, podemos perdonar a esa persona y vencer a esa persona en ese sentido espiritual e incluso ganarla, ¿verdad? Y todo esto es una oportunidad de trabajar en estas cosas. Dice el versículo 39, pero yo les digo, no resistan a una persona que es mala. Muchas veces tenemos la idea de que la manera de corregir a una persona que es mala es ponerla en su lugar, ¿verdad? Quizás regañarla, quizás corregirla, quizás, hablando en el mundo, ¿verdad? Conseguir un buen abogado y demandarla, resistir a esa persona de alguna manera. El problema es cuando estamos en una pelea contra una persona mala y ganamos, ¿eso en qué nos convierte? ¿O eso en qué nos hace? Eso nos hace mejores en ser más malos que ella. O sea, logramos ganarle, ¿verdad? Pero esa persona no ha cambiado, esa persona no le ha ayudado en nada, ni a nosotros, el haberla resistido. En cambio, Dios nos llama a otra manera de hacer las cosas, a levantarnos por encima de eso y responder como lo haría Jesús. Hay historias, ¿verdad?, que leemos de los primeros cristianos o de los anabaptistas. Entre ellos hubo muchos mártires. ¿Saben, hermanos? Muchos de ellos no solo llegaron a ser mártires de la noche a la mañana, ¿verdad? Que de pronto se presentó la prueba, si iban a negar a Cristo o no, y si iban a ser quemados en la estaca o en la hoguera o no, y ¡pum!, de pronto ya tenían toda la fuerza. No, ellos ya habían vivido de esta manera antes de que llegara esa prueba grande. Pensamos en esas pruebas grandes que lleguen, ¿verdad? Pensamos cuando suceda todo esto y a veces nos da miedo, ¿verdad? Nos sentimos abrumados con algunas de esas cosas. Pero ¿saben qué? La manera de vencer esas pruebas grandes, la manera de escalar esas montañas gigantes es un paso a la vez. La manera de encontrar victoria
y vencer y triunfar sobre esas cosas que lucen tan grandes, sobre esas luchas, es venciendo las luchas pequeñas, aquí y ahora, el día de hoy, en la vida cotidiana, como mencionaron los jóvenes, ¿verdad? En su lección, ¿verdad? Algunos que antes de ser bautizados estaban pensando en ser probados, ¿verdad? Y algunos jóvenes en la iglesia primitiva fueron echados a la cárcel, fueron quemados. Podríamos mirar algo como eso y pensar, wow, tal vez yo no lograría pasar esa prueba, tal vez sería difícil para mí. Bueno, la manera de prepararnos para tener la fuerza, el coraje, el valor, el ánimo para alcanzar y obtener esas cosas que miramos, admiramos y apreciamos es por medio de ser fieles en lo poco en donde estamos hoy. O sea, en esas cosas pequeñas, ¿verdad? Tal vez no tengamos gran persecución, pero esas cosas pequeñas donde alguien te pide que hagas algo un poquito extra y, no quieres hacerlo. Y entonces resistes, quizás peleas o quizás tratas de dilucidar una manera de no tener que hacerlo. Bueno, no estamos ganando nada. De hecho, estamos perdiendo. De tal manera que si alguien pusiera una prueba verdadera sobre nosotros, que si alguien pusiera una pistola en nuestra cabeza y nos dijera, ¿eres cristiano, sí o no? Y si dices que sí, disparo, ¿verdad? O si alguien viniera y nos dijera, ok, profesas ser cristiano, si no niegas al Señor, te echaré en la cárcel. Y que tuvieras que estar en la cárcel 10 años, por ejemplo, allí en la prisión. Tal vez tú lo ves y dices, oh sí, yo creo que felizmente haría algo así. Bueno, pero si los pequeños pasos que el Señor pone frente a ti no los puedes dar, o te abruman, imagínate si el Señor te pidiera más. Cuando nos piden más y como que nos agrava, como que nos pesa, cuando no sabemos dar esos pequeños pasos, ¿no estaremos preparados cuando venga la prueba verdadera? A veces alguien nos pide hacer algo extra, quedarnos un poquito más de tiempo, hacer un favor más, dar algo más, y eso como que nos molesta, pero en vez de verlo como algo que nos debe molestar, miremoslo como una oportunidad. Aquí hay una oportunidad de dar un paso, de aprender algo, de hacerme más fuerte. Dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, prácticamente está diciendo Jesús, dales la oportunidad de que se aprovechen de ti de nuevo. A nadie le gusta esto, no es agradable, pero este tipo de situaciones son un ejercicio y una oportunidad que nos fortalecen. Que seamos fieles, leemos acerca de los mártires, de las cosas que admiramos, de su valor, de su valentía, de su coraje, de su fuerza. Bueno, ese ánimo, esa fuerza, ese coraje, ¿sabes por qué llegó? Porque hicieron su tarea del día a día. Recuerdo la historia de un hermano que estaba en un jardín, ¿verdad? No la recuerdo bien exactamente, ni recuerdo su nombre, pero estaba en un jardín, ¿verdad? Haciendo un trabajo de jardinería y vino otra persona y le dijo, si supieras que solo te quedan 24 horas de vida, ¿qué harías en esas 24 horas que te quedan? Y el hermano dijo, sin vacilación, dijo, bueno, lo primero que haría sería terminar esta línea que me falta de cortar el pasto en la que estoy trabajando. ¿Saben? Si yo les preguntara hoy, o nos preguntáramos a nosotros mismos, si supiéramos que el Señor Jesucristo regresa mañana viene, si supieras que mañana viene, o si supieras que tú vas a morir, que te quedan 24 horas de vida sobre este planeta Tierra, pensémoslo, por favor, tómense un minuto para pensar. Imaginen que estas fueran sus últimas 24 horas. ¿Qué harías diferente en esas 24 horas si supieras que el Señor va a regresar mañana? ¿Cómo vivirías las próximas 24 horas? ¿Qué cosas cambiarías?
¿Cambiarías muchas de las cosas que actualmente estás haciendo? ¿Tratarías de rápido ponerte a cuentas, corregirte y hacer las cosas como Dios quiere? ¿Porque realmente no estás preparado? ¿O podrías ser fiel como esta persona que estaba preparada? Hermanos, una de las cosas que más distingue a un verdadero cristiano es que su mente está en la eternidad. Está viviendo como va a vivir por el resto de su vida, como va a vivir por el resto de la eternidad. Es algo que deberíamos preguntarnos con cierta regularidad. ¿En qué manera cambiaría o cómo cambiaría si supiera que mañana es mi último día sobre el planeta Tierra? ¿Tendríamos muchas cosas que poner en orden? ¿O estamos siendo fieles? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? La manera de prepararnos y de estar listos es enfrentar esas luchas pequeñas del día a día. Hemos visto últimamente el mundo, cómo va cambiando en los últimos 2 años. El mundo va en una dirección que quizás ninguno de nosotros jamás imaginó que iría. Han sucedido y están sucediendo cosas de las que ya hemos oído, ¿verdad? Que hemos siempre pensado que esas cosas iban a suceder en los últimos días. Y ahora están frente a nuestros ojos. Parece que el mismo sentido común ya no significa nada. La gente sigue su instinto, sigue a la multitud, están de manera descarada, ¿verdad? Y pecando. No hay pensamiento del mañana, ni menos de la eternidad. Y parece que niegan hasta la lógica. Solo quieren obtener, a ver qué provecho pueden sacar hoy. Y las cosas pueden cambiar, o podrían cambiar muy pronto. Y si nosotros tenemos mucho equipaje, muchas cosas sin resolver, muchos asuntos pendientes, muchos asuntos que, hubiera corregido esto antes, hubiera hecho esto antes. Porque la Biblia habla acerca de que cuando venga el Señor Jesucristo va a ser cuando la gente no lo está esperando. La mayoría de nosotros no pensamos, o la gente no piensa mucho acerca de esto. La gente no piensa que va a morir muy pronto, pero sí va a morir muy pronto. Y necesitamos recordar vivir como que estamos muriendo. Vivir como que solo tuviéramos 1 o 2 días de vida. Y ese pensamiento no debería causar temor o tristeza. Porque después de todo, ¿para qué estamos viviendo? Entonces, si realmente estamos viviendo así, para la eternidad, ¿qué importa si alguien se aprovecha un poco de nosotros? ¿O un mucho? ¿Qué importa si alguien no nos trata como debería ser? Dice el Señor, no resistan a esa persona que es mala. No resistan. Porque al final de cuentas, ¿qué importa si alguien se aprovecha un poco de nosotros? Si alguien toma ventaja. ¿Estamos viviendo como que este sería mi último día sobre la faz de la tierra? Y no necesariamente estoy diciendo que de pronto te pongas todo religioso o activista, pero sí estoy diciendo que aprendas a dar un paso a la vez y que seas fiel en esos pasos que están frente a ti, como ese hombre del jardín, que dijo, bueno, mi primera responsabilidad es terminar esto en lo que estoy trabajando. Él estaba preparado para lo que viniera. Y dijo algo tan sencillo, terminar esa fila. Él estaba preparado para lo que llegara.
y estaba trabajando en el pedacito que tenía que hacer, en lo que se esperaba de él. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a empezar desde el versículo 1. Romanos 12, 1 en adelante. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, no se conformen a este siglo, a esta época, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente. ¿Por qué dice el Señor, cuando alguien te pegue en la mejilla o se aproveche de ti? Si peleas, es conformarte a este mundo, es rebajarte al nivel de este mundo y de la sociedad y de lo que ellos piensan y enseñan. Pero transformarte a la imagen de Dios, transformar tu mente es levantarte por encima de ello y ser como Jesús. Claro, a veces hay cosas que nos irritan, a veces hay gente que pide extra de nosotros, más de lo que quisiéramos dar, más tiempo, o más dinero, o más esfuerzo. Pero dice el Señor, transfórmate. En vez de ser conformado, o sea, en vez de ser como los demás, todos pueden enojarse, a todos les puede doler la panza, todos pueden golpear, todos pueden defenderse, todos pueden decir, yo ya hice mi parte, ¿por qué tengo que hacer más? Bueno, podemos conformarnos o podemos transformarnos. De eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser un discípulo. Es dejarse transformar por medio de estas oportunidades y pruebas que Dios nos permite pasar, en vez de conformarnos a la manera como el mundo reaccionaría y respondería. De tal manera que cuando llegan estas cosas que nos irritan, podamos ser como Él. Siempre podemos hacer una de dos cosas: conformarnos al mundo y actuar como ellos, eso es el actuar natural, responder, tratar de corregir, resistir, eso es conformarse y tomar la forma del mundo. O podemos permitir que esta prueba, que esta oportunidad nos transforme y nuestra mente sea renovada. Y es que las cosas que no nos gustan, al final son decisiones de ser conformado o transformado. Sigo leyendo verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces cuando alguien se aprovecha de nosotros, ¿qué pensamos? Pensamos, es que yo no merezco ser tratado así. Soy más importante de lo que él piensa. Soy más grande que esto. ¿Por qué tengo que tolerar esto? Pero dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Antes de seguir leyendo, todas estas cosas, hermanos, son cosas que nos encantaría ver en el resto de los hermanos en nuestra hermandad o en nuestra iglesia. O incluso nos encantaría verla en los vecinos, o en tu familia, o no sé en quién. Pero en vez de tratar de verlos, en vez de esperar algo de ellos, en vez de esperar ser tratado bonito y amable por esa otra gente, nuestro enfoque debe estar en nosotros ser como Jesús. Y es que si realmente nuestro enfoque está en ser lo que Dios quiere que seamos, no va a importar mucho cómo nos traten. ¿Por qué? Porque realmente no estamos esperando nada a cambio. Sí, cuando sí pensamos muy elevado de nosotros mismos, queremos que la gente nos trate mejor. Y cuando no nos tratan bien, nos enojamos. Y entonces decidimos, bueno, pues no necesito entonces ser tan amable, no necesito amar o servir o sufrir tanto, porque al final me tratan mal. Pero si tratamos a todos como el Señor quiere, y si somos lo que Dios quiere, sin preocuparnos por cómo nos traten y sin esperar nada a cambio, entonces estamos siguiendo al Señor. Y si cada uno de manera individual se encarga de su propia responsabilidad y se enfoca en sí mismo, entonces, me refiero en sí mismo a hacer su papel, entonces las cosas funcionarán. No tendremos este problema de que, bueno, mira, él no está haciendo aquello que debería hacer y eso me molesta. Eso quita la armonía. Pero cuando solo me encargo de mí, de hacer lo que yo debo hacer, y alguien no me trata como yo espero o como yo quiero, bueno, al final no espero nada, no espero mejor. De todas formas voy a hacer mi parte, de todas formas voy a vivir como Dios quiere. Son instrucciones del apóstol Pablo, del Señor Jesús. Constantes en la oración, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal, o vence el mal con el bien. He escuchado personas decir, hablando de aquí de estos versículos, mía es la venganza. He escuchado personas decir, bueno, voy a abstenerme de la venganza, voy a perdonar. Pero Dios le va a pagar a esa persona, le va a ir mal. Porque dice la Biblia, mía es la venganza. Hermanos, eso no es perdón, eso no es amor, eso es maldad disfrazada. No hay nada bueno en eso. Una persona que piensa de esa manera no se ha levantado por encima del mundo. No se ha transformado, está conformada al mundo. ¿Por qué? Si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo crucificaron, ¿qué dijo? Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero tú estás viendo, ahí está, tú les vas a pagar, ¿verdad? O tampoco dijo, Padre, perdónalos por el momento, pero sé que más tarde vas a aplastarlos con toda tu furia. No, Jesús dijo, Padre, perdónalos. Esteban, su discípulo, cuando estaba siendo apedreado, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué dijo eso Esteban? No porque esperaba o deseaba que Dios derramara su ira sobre ellos. No, él los había perdonado y él quería que Dios también los perdonara. Pero esto sucede solamente a través de dar esos pasos pequeños, de soportar las pequeñas inconveniencias que llegan a nuestra vida, de soportar las pequeñas bofetadas que la gente nos pueda dar, de aguantar esas peticiones pequeñas que no queremos hacer, y en vez de permitir que eso nos conforme al mundo, permitir que eso nos transforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que podamos vivir de esa manera, cada día, todos los días, viviendo como si fuera nuestro último día sobre la faz de la tierra, para el Señor Jesucristo. Y de esa manera, cuando el Señor venga, estaremos preparados, no andaremos como las vírgenes tarde queriendo corregir todo a la última hora porque no me dio tiempo de hacer preparativos. Las 5 vírgenes insensatas tuvieron que ir a comprar más aceite, no estaban preparadas a tiempo. Y cuando ya se sentían preparadas, el Señor ya había venido y ya había cerrado la puerta. Hagamos lo que está en nuestras manos para prepararnos. Si tienes una gran cantidad de cosas que has sido negligente y en las que tienes que trabajar, corre, apúrate. Quizás has estado ocupado en otras cosas que te quitan tiempo y quizás no te has encargado de lo verdadero. Y hay que vivir como si fuera nuestro último día. De hecho, nuestro último día viene muy pronto, ya sea por la muerte o por la segunda venida de Cristo. Y en esos momentos, todas esas cosas que tanto importaban aquí o que tanto nos ocupaban, van a continuar sin ti y van a ser quemadas, de hecho, después. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.